Hola a todos, soy Gabriel Ángel Cano Ángel y soy trabajador social y en esta vez vengo como perito social. Hoy quiero hacer el primer vídeo de una serie de 3, aunque en verdad son 4 que ya hice uno, donde hablaba sobre la pericia social. En este caso quiero hablar sobre la investigación que se debe hacer para poder hacer una buena pericia social. Y es que yo cuando tengo que hacer una pericia social siempre divido todo el trabajo en 3 partes. La primera, la investigación. Recoger toda la información necesaria para poder hacer la pericia. La segunda tiene que ver con el diagnóstico y la creación del informe. Y la tercera, como no, defenderle en juicio. Para esta primera parte que tiene que ver con la investigación, yo suelo utilizar 7 formas de cómo conseguir la información, cómo obtener la información para empezar a desarrollar lo que es el informe, para poder hacer yo la pericia, para poder empezar a hacer ese diagnóstico que luego transmitiré, que transformaré en el informe social que llegará a juicio. La primera parte de la investigación que vamos a hacer es sobre el cliente, que puede ser a veces una persona que nos contrata o un abogado. A veces los clientes nos llegan por parte de los abogados y ahí no sabemos si el cliente es el abogado o es la persona que estamos haciendo la pericia. En este caso tendremos una entrevista, ya sea con el abogado o con el cliente, donde intentaremos buscar el máximo de información para poder hacernos una idea de lo que tenemos que hacer en el informe. Por qué viene a nosotros, qué es lo que busca, cuáles son los datos del juicio, qué es lo que quiere hacer, si está demandando, si se está defendiendo, si le han puesto algún tipo de querella, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es importante porque dependiendo la acción que vayamos a hacer en el juicio va a depender mucho de toda la investigación que vamos a hacer después y, cómo no, de cuál va a ser nuestro diagnóstico y cuál va a ser el informe que vamos a realizar. En esto que decimos que es el cliente, como digo, cuando es un abogado, muchas veces los abogados se acostumbran a contratar peritos sociales para poder ganar los juicios. Tenemos que tener en cuenta que nosotros no estamos para ganar ni perder juicios, sino para demostrar o intentar hacer ver la verdad al juez y que el juez pueda tomar una decisión. Con esto conlleva que a veces nosotros cuando vamos a la pericia podamos tomar la decisión de decir que no o decirle al abogado o a la persona que vamos a hacer la pericia, en este caso va a ser perjudicial que nosotros hagamos la pericia. Como digo, esta primera entrevista es muy importante porque puede ser que nos ahorremos muchísimo trabajo, porque al final nosotros haremos la pericia y si al abogado o a la persona, a nuestro cliente no le interesa esa pericia, puede ser que no nos pague o nos deje de deber dinero o simplemente diga que hemos hecho un mal trabajo y nosotros quedemos mal. Por eso es importante esta primera investigación cuando hablamos con el cliente, que puede ser el abogado o la persona del que vamos a hacer la pericia. Y como digo, recalcar que en esta primera entrevista lo fundamental es saber cuál es el objeto de la pericia, por qué nos están contratando y qué es lo que quieren hacer y qué es lo que quieren demostrar y qué es lo que quieren ganar. Y si se están defendiendo o están, en este caso, acusando o yendo a juicio hacia otra persona. La segunda parte en la investigación tiene que ser el objeto de la pericia. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy fácil, saber si nosotros como profesionales del trabajo social podemos hacer ese tipo de pericia, saber si ese objeto de trabajo sobre el que vamos a versar nuestra información, vamos a hacer el diagnóstico y, como no, vamos a realizar nuestro informe pericial, nosotros tenemos capacidad de sobra para poder realizarlo, tanto en el nivel profesional, como que es un caso de trabajo social, como en el nivel de nuestra experiencia, saber si nosotros estamos formalmente capacitados o si tenemos la experiencia suficiente para poder hacer este tipo de acciones. Sería la segunda parte de la investigación dentro de esta pericia que estamos hablando. Saber cuál es el objeto de la pericial y saber si nosotros tenemos esa capacidad de poder hacerlo. Como tercera parte que haremos en esta investigación sería acceder a las fuentes secundarias. Nosotros debemos de acceder al expediente que se ha formulado dentro del juicio, donde viene toda la información, todos los datos sobre el juicio, sobre la pericia que vamos a hacer. A veces estos expedientes suelen ser de 500 o 600 hojas, dependiendo un poquito de cuál va a ser el objeto de la pericia. Un ejemplo, a mí me tocó hacer una pericia sobre la capacidad de una familia para poder educar y mantener a sus hijos. El expediente tenía 750 páginas, porque constaba de muchos informes sociales de los profesionales del trabajo social, informes médicos, informes educativos, lo cual era interesante primero leer esas fuentes secundarias, como decimos, porque nos va a dar mucha información. Y antes de empezar a hacer las entrevistas a las personas para que nos puedan dar información o visitas a los lugares donde podemos seguir encontrando esa información, es importante hacer ese estudio de las fuentes secundarias. Como hemos dicho, cliente, objeto de la pericia y ahora la fuente secundaria. Todos los documentos que ya se han producido y que están en manos generalmente del abogado o del cliente, que nos puedan dar mucha información a nosotros para conocer de primera mano el caso.
Recordad, el cliente nos va a contar su verdad. El expediente va a venir muchas verdades diferentes, muchos espacios de muchos profesionales que han escrito y cada uno desde una perspectiva totalmente diferente. Estas fuentes secundarias nos van a ayudar mucho a situarnos en el espacio que tenemos que estar cuando vayamos al juicio. Recordad que en estas fuentes secundarias habrá profesionales de otra índole que puede ser que en el juicio nos crucemos con ellos y los cuales nuestro abogado o el abogado de la otra parte nos hará preguntas con relación a la información que han podido dar otros profesionales que a veces puede ser contraria a la que estemos dando nosotros. Por eso es muy importante este acceso a las fuentes secundarias, que podamos leer todas, que podamos contrastar todas las que podamos y que vamos a tener la máxima información a la hora de hacer nuestra pericia. Como cuarta parte o cuarta fase de la investigación serían las entrevistas, tanto al cliente como a todas las personas que están en su ámbito de acción. En este caso serían todos los actores necesarios para poder obtener la información, para poder ir con las mayores garantías al juicio y defender la pericia. Aquí pongamos el caso de que es la retirada de custodia de unos menores o de unos niños y niñas, ¿no? Ahí sería el padre, la madre, los abuelos, los tíos, toda la familia cercana y a veces los vecinos, porque nos darán muchísima información de cómo era el día a día de los padres y las madres con sus hijos y con sus hijas. Por eso les llamamos los actores, porque son parte necesaria en la vida sobre lo que vamos a crear nuestra pericia. Entender que en muchas ocasiones todas estas personas estarán contaminadas por las emociones, porque estamos hablando que son sus hijos, hijas, sobrinos, nietos, primos. Con lo cual tenemos que tener en cuenta cuál es el rango de afiliación o afinidad que puedan tener con la persona sobre la que estamos haciendo el informe pericial para saber cuál es la información que nos puede dar. Y cómo no, poder luego contrastarla con otro tipo de información y con distintas herramientas que nos ayudarán a saber si lo que nos están contando es una verdad real o es una verdad emocional. Tras poder entrevistar a todos este tipo de actores, empezaremos a hacer a unos actores que son secundarios, como pueden ser profesores y profesoras, servicios sociales externos que le puedan estar viendo, la iglesia en el caso de que vaya a misa, que vaya a catequesis. O sea, estamos hablando de los lugares donde están yendo las personas, ya pueden ser clubes deportivos, espacios de ocio, etcétera. Sería otro tipo de colectivo que no está unido emocionalmente con la persona sobre la que tenemos que informar, pero que sí conocen su día a día y que nos dará una información muy relevante. Por último, tendremos que visitar los contextos donde se están produciendo las acciones, ver el barrio, ver la casa, ver el colegio, ver los centros de deportes, todo el entorno donde se está produciendo esa información. A ver, llegado a este momento tengo que decir que no siempre utilizaremos toda la información que nos están dando y no siempre será necesario visitar o hacer entrevista a todos los actores y actrices del entorno. También es a veces necesario hacer una visita a domicilio, pero en otras veces a lo mejor no es necesario visitar el domicilio. Dependerá, como he dicho antes, de la segunda parte, que es la pericia, sobre qué se va a hacer la pericia social. Por último, trabajaremos todas las fuentes necesarias que creemos que puedan ser oportunas. Ya pueden ser revistas que puedan salir en la prensa, que puedan salir en las redes sociales. Podemos ver las cuentas que puedan tener las personas sobre las que vamos a informar en redes sociales, que han comentado, que no han comentado. Poner que estamos haciendo una pericia sobre un divorcio o una separación y ha habido una persona que ha ido colgando un montón de fotos que son vejatorias hacia la otra persona dentro de las redes sociales. Tendríamos que valorar todo ese contenido para poder hacer nosotros también la pericia. Y resumiendo un poquito, las fuentes de donde cogeremos información para hacer nuestra investigación será por un lado el cliente. Por otro lado, miraremos el objeto de la pericia para saber de qué va. Segundo serían las fuentes secundarias, cómo no, ver y hacer entrevistas con los actores y actrices protagonistas de la parte que vamos a informar. También de otras fuentes o de otras personas como pueden ser los colegios, los servicios sociales, el contexto, la ciudad, el espacio donde están viviendo, el barrio en el que están viviendo y que se están produciendo todos los hechos. Y también haremos acopio de otras fuentes que veamos necesarias. Y como extra, y no olvidar que otra cuestión que podemos utilizar son los juicios anteriormente se han producido. Sí que es verdad que nosotros como periciales o como peritos generalmente haremos una investigación concreta sobre una situación concreta para poder informar lo mejor posible para que el juez pueda tomar una decisión. Pero está claro que anteriormente se han producido muchos juicios donde esos juicios han generado jurisprudencia y a veces esa jurisprudencia nos puede ayudar a nosotros a la hora de también poder realizar la pericia.
Yo no entiendo que esto sea contaminación de hacer la pericia porque es información que nos puede ayudar para poder hacer una buena relación entre lo que estamos viendo y lo que tenemos que diagnosticar. Porque al final el trabajador social, su trabajo dentro de la pericia no va a ser un trabajo objetivo, va a ser un trabajo muy subjetivo, donde va a unir mucha información para poder dar su valor, que su valor es su profesionalidad como profesional del trabajo social. ¿Cuántas veces he dicho esto de profesional? Pero sí, nosotros hacemos una valoración de la situación y damos un diagnóstico y además proponemos cuestiones al juez. Bueno, y sin alargarme más, como siempre, vídeo de 8 minutos para que podáis consumirlo bien. Te toca a ti. Si te ha gustado, me das un me gusta. Si no estás suscrito, te suscribes. Y lo que más me gusta, comenta qué te ha parecido este vídeo y si hay alguna cosita que no he puesto en el vídeo, ponla abajo y entre todas y todos vamos a ayudar a nuestras compañeras y compañeros a hacer mejores periciales.